Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de actividades del Núcleo Interdisciplinario SABEM. Este año hemos elegido comenzar con una conferencia del ingeniero Federico Millara, en lo personal un referente en todo lo que tiene que ver con acústica, audio y música. Y bueno, es una conferencia que quedó trunca el año pasado cuando la presentó en la semana, perdón, en Ingeniería de Muestra, y desde allí nos comprometimos a tener funcionando esta charla nuevamente. Es lo que vamos a tener entonces a continuación. Le damos la bienvenida a Federico, le agradecemos mucho la generosidad de brindarnos esta charla y le agradecemos a todos ustedes por estar conectados y esperando lo disfruten. Podrán utilizar el chat de el YouTube durante toda la presentación para plantear sus comentarios y preguntas y tendremos un espacio sobre el final para poder responderlas. Muchas gracias, Federico. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a referirme a reflexiones sobre tecnología e ingeniería del audio. Los puntos que vamos a tratar son, el primero, impacto de la tecnología en el modo de escuchar música a lo largo de la historia y la prehistoria. Si vamos a arrancar en la prehistoria. El segundo punto parte de una pregunta. ¿Pero qué es la alta fidelidad? El tercero, ¿se puede hablar de un sonido puro? El cuarto punto que vamos a tratar es la paradoja del retorno del vinilo. Y finalmente, algunas conclusiones. Bien, entonces empezamos con impacto de la tecnología en el modo de escuchar música a lo largo de la historia y la prehistoria. Philip Ball escribió un libro llamado El instinto musical, en respuesta en realidad a otro libro escrito por Stephen Pinker que se llamaba El instinto del lenguaje, en el cual larga una frase que le molestó a Philip Ball, en el sentido de que el lenguaje era un instinto, pero la música no, y lo asimilaba algo así como a un postre agradable nada más. Entonces, en respuesta, publicó este libro. Lo que sostiene en el libro es que efectivamente el ser humano tiene un instinto para la música, o sea que no solamente es un desarrollo cultural, sino que hay un instinto de la música. Entonces, si uno se retrotrae a la prehistoria, va a encontrar que este instinto aparece manifestado en hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, acá tenemos una flauta, o lo que aparentemente es una flauta, es un pedazo de hueso que tiene orificios. Esto data de 37.000 años, o sea, 35.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de el Paleolítico superior. O sea, acá arranca el Paleolítico superior. O sea, la edad de piedra de los últimos 40.000 años. Acá vemos otro ejemplo, este tiene 43.000 años, un pedacito donde se ve una perforación en un hueso. No hay seguridad de que esto realmente sea un instrumento musical, pero es bastante factible, porque efectivamente soplando en un costado adecuadamente y digamos, apoyando los dedos en estos orificios se producen distintos tonos, en cualquier tubo, digamos. En este caso es un tubo hecho de hueso, que era lo que podían encontrar por ahí, un hueso vaciado. ¿Qué es lo que estaba tratando el ser humano de lograr con esto? De alguna manera, imitar lo que producía su propia voz. O sea, si este instinto musical es realmente real, o sea, va a haber una conciencia de la propia voz y las distintas inflexiones que puede producir, tanto en altura, en frecuencia, como rítmicamente.
Entonces, un postulado que yo me atrevo a hacer es que estas cosas intentan fijar algunos de los atributos del sonido. Es decir, es un primer intento en la prehistoria de fijar la frecuencia del sonido y generar sonidos que, si bien no son iguales a los de la propia voz, de alguna manera el poder de abstracción del ser humano consigue igualarlos o asimilarlos. Un poco más adelante, ya en los últimos tramos de la Edad de Piedra, empiezan a aparecer los arcos y flechas. Acá tengo varias imágenes que son pinturas rupestres, tanto más de pinturas rupestres que son realmente muy agradables como imágenes. Por eso puse varias, en donde se ven distintos guerreros, o luchadores, o cazadores, utilizando arcos y flechas. Es decir, por ejemplo, una caña con algún cordón obtenido con algún digamos, elemento vegetal, permitía arrojar flechas y producir, digamos, un arma que permitía cazar o inclusive a lo mejor pelear con otros grupos. Seguramente, como bien sabemos, este tipo de arma produce un sonido. Y ese sonido, nuevamente, si es cierto lo del instinto musical, que por las argumentaciones que produce Philip Boll parecería verdad, también es bastante factible que escucharan ese sonido, que si bien es distinto al de la voz, es un nuevo sonido que tiene las mismas características y que puede ser utilizado para, de alguna manera, fijar el atributo de la altura del sonido. Seguramente distintos arcos de distintos tamaños producían distintas alturas, y por lo tanto, eso habría despertado el instinto para tratar de aprovecharlo de alguna manera artística. Fíjense que estamos hablando de una misma época en la cual el arte, evidentemente, era algo que ya estaba instalado, porque vemos acá, por ejemplo, pinturas rupestres, en este caso de 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de 8.000 años, o sea que estamos hablando de que el ser humano ya había incorporado la noción de arte, en este caso el arte pictórico, bueno, el arte musical seguramente también estaba iniciándose con estas observaciones. Acá seguimos viendo algunas imágenes, acá son cazadores, están tratando de cazar, fíjense acá hasta se ven las flechas incrustadas en los cuerpos de animales. Bien, bastante más adelante empieza a aparecer ya algunos instrumentos, como por ejemplo en este caso, rabanastrón o rabanastro. Es un instrumento de hace 5.000 años o 4.500 años. Lo interesante es que acá se combina el arco de dos maneras diferentes. Por un lado, la cuerda, que va a producir una altura, digamos, una frecuencia bien audible, que además está siendo amplificada por este resonador. Es probable que esto fuera una piel de algún animal, entonces resonaba. Y otro para excitarlo, porque había dos formas de excitarlo. O sea, una es pulsando, que es la que seguramente descubrieron inicialmente, y otra, probablemente descubierta empíricamente, que es que un arco frotando las cuerdas puede producir, digamos, sonido en esas otras cuerdas. Estas cuerdas evidentemente están mucho más tensas que la cuerda del arco. Entonces, si bien en el arco también se puede producir algún sonido, es seguramente predominante este sonido, que además está amplificado por todo este dispositivo que tenemos al final. Acá tenemos un hallazgo de arte sumerio. Esto se llama estandarte de Ur. Es como una especie de caja, de portafolio. Esto tendrá unos 40, 50 centímetros de tamaño. Pero en una esquina se observa un primer instrumento, ahora lo vemos más en detalle, que es un instrumento de cuerda. Estamos hablando de 4.550 años. Acá se observa ese instrumento de cuerda, tipo lira, ¿no? Es una lira. En realidad es una lira bovina,
así se han llamado estos instrumentos, porque acá tiene un toro, como se puede observar. O sea, tenían la forma de un toro, pero eran, digamos, instrumentos musicales. Entonces estamos viendo que acá se pueden obtener varios tonos. Entonces es como que estamos fijando una mayor cantidad de tonos posibles. Entonces hay una interacción entre esa fijación de los tonos, por el momento era lo único que se podía lograr, y un señor acá que está tocando esas cuerdas y produciendo sonidos. En este caso ya sonidos mucho más elaborados porque vamos a tener distintas frecuencias, seguramente, con distintas tensiones y longitudes de las cuerdas, y por lo tanto está generando música. Acá hay un artículo técnico en donde se puede ver, por ejemplo, una de esas, en el caso anterior era una imagen, ¿no? Esto es una imagen, esto ya es un objeto real encontrado y restaurado, entonces se puede observar, bueno, acá, como si fueran clavijas que están afinando las distintas cuerdas, acá el toro, acá está visto de frente. Entonces, bueno, estos son, digamos, hallazgos que se encontraban en esa tumba de Ur. Acá lo vemos un poco más en detalle. La lira bovina. El laúd es un poco posterior, acá tenemos un instrumento del año el siglo IV y V antes de Cristo, se estamos hablando de 2500 años atrás, donde podemos observar que ya aparecen los trastes. Es decir, descubren, evidentemente, que la longitud de la cuerda es importante para poder determinar la frecuencia, y también se le ocurre explotar eso, agregando trastes que permiten fijar distintas longitudes según donde se apriete con la otra mano. O sea, una mano que está pulsando y la otra que está comprimiendo las cuerdas para reducir su longitud, acotada en este caso por distintos trastes. Estamos hablando de 2500 años atrás. Acá, 3000 años atrás, vemos una serie de instrumentos. Acá ya son varios los instrumentos que se ven. Algunos, por ejemplo ahora vamos a ver una imagen. Que sigue siendo una especie de lira o arpa. Acá también. Tenemos distintos instrumentos que estos músicos, estamos hablando de 3000 años atrás, estaban tocando. Acá vemos el tambur, ese instrumento que se veía en la imagen anterior, parecido, 14 trastes y unas pocas cuerdas. Creo que por lo que se ve acá que eran 3 o 4 cuerdas. Y la pandura, otro instrumento, acá también se ve una escultura de la época, siglo IV a.C., está tocando un instrumento que es la pandura, tiene una forma medio triangular, que también tiene trastes. O sea, si bien habría que verlo, digamos, en forma presencial esto, porque esta es una foto y por ahí la foto no se ve bien, las cuerdas, pero la posición de la mano está indicando claramente que la persona está tocando, digamos, los trastes, como para poder definir las diferentes alturas. Bueno, esto sigue, y habíamos visto las flautas prehistóricas. Acá, en el siglo III a.C., un tal Cibio inventa el hidráulos, un instrumento muy interesante. Es un instrumento hidráulico, o sea, se genera presión mediante agua que va bajando, y esto tenía como una especie de teclas que habilitaban el paso, digamos, del aire empujado por el agua que va cayendo. Es decir, imagínense como que hay un receptáculo cerrado y va cayendo agua. El agua va llenando ese receptáculo y el aire tiene que salir por algún lado. Entonces, de esa manera consigue la presión de aire como para excitar estos tubos, parece como un pequeño órgano, y cada tubo tenía una tecla que permitía habilitar o no que el aire llegara a ese
Es un invento notable, estamos hablando del siglo III a.C., ¿no? Bueno, este es otro instrumento que de alguna manera está fijando propiedades del sonido y permitiendo además utilizarlas. O sea, esto permite reproducir sonidos controlados por un ser humano, obviamente, que está tocando. De hecho, si ustedes buscan en internet van a encontrar que hay algunos videos. Yo no quise poner videos acá porque siempre es un problema con la compatibilidad, entonces bueno, por eso lo evité, pero hay, digamos, videos donde se ve restauraciones de esto, o reconstrucciones, mejor dicho, y se puede observar, digamos, a alguien tocando este tipo de instrumentos. Bueno, un poco más adelante, ya mucho más adelante, empieza a aparecer las cajas de música. Acá ya damos un salto conceptual, porque no solamente estamos fijando digamos, las frecuencias individuales, permitiendo que alguien las habilite en un determinado momento, haciéndolas sonar, un músico, sino que además, en este caso, tenemos un disco, un disco que tiene pequeñas uñas que van digamos, poner en vibración unas lengüetas. Se trata de una caja de música parecida a la caja de música que todos hemos visto alguna vez, nada más que en vez de ser un rodillo, como las que normalmente hemos visto, si alguno desarmó una caja de música, ¿no? La mayor parte de la gente las mira de afuera y las escucha, pero si uno la abre por curiosidad y mira adentro, hay un rodillo, el rodillo tiene un montón de pernitos, y esos pernos van desplazando unas lengüetas, cada una de las cuales está afinada a una nota. Entonces, fíjense que estamos hablando de Suiza, un lugar que es paradigmático por el tema de la relojería. Entonces, un mecanismo de relojería era capaz de producir, digamos, el movimiento de todo esto y generar música que obviamente ya tenía que estar probablemente con bastante dificultad codificada en estas pequeñas uñas que van a tocar el elemento que produce el sonido en sí. Se dice por ahí, yo no lo he podido verificar, que la caja de música fue inventada por unos hermanos árabes de la región árabe, Banu Musa, se llamaba, Banu Musa. Pero no pude encontrarlo. O sea, hay un libro de ellos, son tres hermanos, hay un libro en donde incluyen montones de inventos que tienen que ver con el control hidráulico, de más o menos hace 1000 años, o 1100 años por ahí. Y en algún lugar dice, una información que encontré por ahí, dice que habían inventado una cosa que era parecida a una caja de música, o sea, una especie de órgano programable, se podía programar la música que iba a ejecutar. Probablemente, a lo mejor, con una serie de agujeritos. Entonces, cuando un agujerito pasaba por un tubo, lo dejaba abierto y permitía el pasaje del aire. O sea, se me ocurre, haciendo un poco de ingeniería inversa, cómo pudo haber sido. O sea, una especie de caja de música, pero con, digamos, tubos, o sea, columnas de aire. Pero no es cierto eso, o sea, perdón, no se puede asegurar, porque no encontré yo la información que lo acredite. Acá vemos otra caja, las cajas de música en esa época eran bastante ornamentales, o sea, tenían también pinturas, o sea, eran objetos artísticos, además de producir, digamos, sonido y música. Acá está lo que mencionaba de los hermanos Banu Musa. Bueno, el libro yo lo conseguí, lo encontré el libro, pero no aparece ese invento. Bueno, ya incursionando en el siglo XIX, aparece un invento extraordinario por un francés,
Edward Leon Scott, patentado en 1857. Este invento consiste en una gran bocina, una membrana con una aguja que producía, digamos, en un cilindro que va girando, que está teñido con humo, producía, digamos, la forma de onda de lo que entraba por la bocina. Y este hombre grabó algunas palabras, algunas personas, inclusive creo que alguien cantando, pero no era posible reproducir. O sea, el objetivo de él era poder visualizar el sonido. O sea, fíjense que estamos hablando de hace más de 150 años. Ya había gente que estaba trabajando en cómo visualizar el sonido. Bueno, resulta que en 2008 se encontraron estas grabaciones, algunas de estas grabaciones, son muy pocas las que quedaron, digamos, se encontraron y se lograron reproducir vía mecanismos de reconocimiento de imagen, básicamente. O sea, acá se observa la imagen y a través de la imagen se trata de reproducir la señal, ¿no? Y esa señal después se amplifica y se escuchan las primeras grabaciones del sonido real producido por el ser humano. Todo lo anterior no eran grabaciones de sonidos reales, eran imitaciones de sonidos por distintos medios. Estamos hablando de lo que es los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda, los que tienen múltiples cuerdas, los que tienen múltiples tubos, como órganos, etc., que permitían reproducir, o generar, mejor dicho, sonidos. Esto ya permite grabarlos, grabar el sonido de la realidad. O sea, en teoría esto permitía grabar algo, lo que no permitía todavía era escucharlo. Pero fue posible escucharlo, a través de un proceso de conversión que se logró hacer en 2008. Este es el fonoautógrafo. Un poco más adelante aparece Thomas Alva Edison, que fue, como todos sabemos, un inventor extremadamente prolífico, y no solamente un inventor prolífico, sino que aparte tenía una idea y hacía a lo mejor miles de intentos, como se dice que hizo con la lámpara eléctrica, hasta que conseguía dar con la combinación de materiales que permitía hacerlo, llevarlo a la práctica de una manera útil. Entonces él inventó el fonógrafo. A diferencia del fonautógrafo que habíamos visto recién de Scott, el fonógrafo permitía grabar y reproducir. Lo hacía sobre un cilindro. Había, por ejemplo, un cilindro de estaño, donde también una bocina captaba el sonido y lo, digamos, convertía en vibraciones en una púa, y la púa, digamos, actuaba sobre el cilindro. Bueno, después un proceso inverso, o sea, haciendo girar el cilindro y apoyando probablemente una púa menos agresiva, porque si no se destruiría lo que estaba siendo grabado, una púa más sutil, captaba esas oscilaciones producidas sobre la superficie del cilindro y producía sonido que se podía escuchar. Acá ya estamos en presencia de la imagen completa, o sea, digamos, un invento preliminar de la imagen completa de lo que es el audio. O sea, poder registrar el sonido y después poder reproducirlo. O sea, esta es la idea genial, digamos, que tuvo Edison. Un poco más adelante, Berliner introduce el gramófono. Si bien la idea inicial, original, fue de Edison, Berliner lo que hace es establecer una forma, la forma de disco, para el elemento que va a registrar el sonido y va a permitir posteriormente reproducirlo. Fíjense que la forma de disco es una forma bastante económica de almacenar información, porque se almacena en
una especie de hélice que va abriéndose, 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 en espiral, y permitía entonces aprovechar muy bien el espacio. Bueno, este terminó estableciéndose a tal punto que el compact disc actual también tiene forma de disco. Los discos rígidos que se usan en las computadoras y que probablemente van a seguir usándose durante algunas décadas más, hasta que sean definitivamente desplazados por medios electrónicos de registro de información, tienen forma circular, o sea, forma de disco. Entonces vamos viendo cómo de a pequeños pasos se van haciendo avances que van consolidando lo que es toda esta cuestión del audio. Un poco más adelante aparece el auxetofón. El auxetofón es lo mismo que el gramofón, pero con el agregado de una cosa muy interesante que es un amplificador neumático. ¿Cómo sería un amplificador neumático? Si todos estamos acostumbrados a un amplificador electrónico. El amplificador electrónico lo que hace es, mediante algún dispositivo, el transistor, regular la cantidad de electrones que pasa por el dispositivo. En este caso, con otro dispositivo se regula la cantidad de aire que pasa por un dispositivo, y esa cantidad de aire es en función de la forma de onda que está siendo, digamos, que está registrada en el disco. Hay también grabaciones en internet, si ustedes buscan, auxetofón van a encontrar en algunos videos de YouTube, algunas demostraciones de auxetofón. Esto permitía producir sonido mucho más intenso, si bien era ruidoso, ¿no? O sea, un sonido bastante ruidoso. Pero un sonido lo suficientemente intenso como para que se pudiera, por ejemplo, escuchar en una sala de cine o en un baile, ya que producía un sonido bastante más potente que lo que puede producir el gramófono. O sea, el gramófono es un dispositivo que no tiene amplificación realmente. O sea, lo que tiene un mejor aprovechamiento de la potencia sonora basada en qué? Basada en que tiene una bocina. Pero nada más. No tiene una verdadera amplificación. O sea, no hay agregado de energía. La energía es la misma. En cambio, acá hay agregado de energía. Agregado de potencia. Entonces tenemos más potencia y se puede acceder, por ejemplo, como se muestra en esta imagen, a una multitud. Dentro de los instrumentos que permitían registrar cosas, pero en este caso tendría que ser como una especie de antecedente del MIDI. El MIDI es la codificación de órdenes que se le da a un instrumento electrónico para que produzca los sonidos que nosotros queremos que vea. Bueno, en este caso, la pianola, un instrumento que hizo furor durante varias décadas. La pianola era un piano vertical con un mecanismo que permitía tocar las teclas solas. Entonces, se podía grabar en un papel, se podía grabar una ejecución y después reproducirla. O sea, esto es muy parecido a lo que hoy se hace, uno puede grabar en MIDI una ejecución en un instrumento electrónico y después reproducirlo. No es exactamente el sonido. O sea, tiene ventajas y desventajas. O sea, no estoy registrando el sonido, pero tiene la ventaja de que estoy registrando lo relevante del sonido, que es la música que quiero producir. Bueno, este es un ejemplo que es otra tecnología también de la misma época, 1900 y algo, que permitía, digamos, grabar una ejecución y reproducir esa misma ejecución. Bueno, más adelante empieza a aparecer el tocadiscos o bandeja giradiscos. En este caso es un disco de material, pasta, una pasta, digamos, que se endurece, y el grabador, o sea, el elemento que grababa, recibía la señal de audio en una púa que era capaz de producir un surco sobre el disco,
Y después el elemento que lo reproducía tenía otra púa, también una púa más suave para no destruir el medio, que permitía leer esas oscilaciones que quedaban grabadas en el disco. Bueno, esto se introduce en 1925. Y bueno, esto ha durado hasta nuestros días. Se han cambiado los medios, pero se ha mantenido la estructura de esto. Después vamos a hablar sobre el tema de los vinilos. Antes de eso, comentar que en 1948 se introduce el vinilo, que en realidad es policloruro de vinilo, el nombre químico de esto, es la sustancia química, es un polímero, un plástico, que tiene ventajas con respecto a los originales discos de pasta. Son mucho menos frágiles, son bastante resistentes y permiten una mayor densidad de información. El modelo que se ve acá no es de 1925, o sea, de internet, pero bueno, hay o sea, el invento original fue de 1925. Un detalle, la tecnología para grabar estos discos no estaba accesible a todo el mundo. O sea, era muy costoso. Entonces estaba accesible a las empresas que grababan discos, gráficas. O sea que es como que hay un cierto retroceso respecto al fonógrafo de Edison, en el sentido de que el fonógrafo de Edison permitía grabar y esto no permite grabar. Después empiezan a aparecer algunos que permiten grabar al gran público, o sea, a un precio mayor que el reproductor, pero permitían grabar. El grabar, el poder grabar, que cualquiera pudiera grabar, era un deseo muy establecido, digamos, del ser humano. O sea, poder recuperar un instante o un momento en el cual se produjo una interpretación musical interesante o inspirada, poder conservar eso. Es como una especie de intento de preservar, o sea, una comparación, trascender después de la muerte. Bueno, en este caso no es la muerte, pero es digamos, la desaparición del sonido físico que se escucha en determinado momento. Esto permite preservarlo. Entonces, esa fue una cosa que interesó mucho. Fíjense que ya desde Scott, en 1857, estaba esa inquietud. En 1922 aparece el telegrafón de Poulsen. Poulsen lo había inventado esto, algo así como en 1898, si no recuerdo mal la fecha. Pero no era practicable, digamos, comercialmente. En este caso, en 1922 fue convertido en el telegrafón, que es un dispositivo que graba el sonido por efecto magnético, o sea, magnetizando un alambre de acero, magnetizable, con un cabezal, de una forma muy parecida a los grabadores de cinta. Después hablamos un poco. Este mecanismo permitía almacenar una cierta cantidad de información, porque el alambre podía ser bastante largo, se enrollaba, podía ser bastante largo. Entonces se podía lograr, digamos, grabar el sonido y después reproducirlo. Esto estaba bastante al alcance de mucha gente. Obviamente, no son cosas baratas, son tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes en cualquier época son costosas, cuando se empieza a introducir. Después se abaratan cosas. Mientras tanto, se tiene que pagar un precio bastante elevado. Pero la cuestión es que no era una cosa imposible de tener por alguien que tuviera un nivel económico. Acá vemos otro ya más pequeño, más avanzado. Estamos hablando
en 1948, otro equipo que también grababa en alambre. Ahora, en 1935 se introduce el magnetófono. Esto fue realmente un avance muy importante, el magnetófono, porque permitía grabar en un medio bastante bueno, como es la cinta. O sea, el alambre tenía problemas, o sea, no era tan perfecto. La cinta es mucho más perfecta con todo lo defectuoso que nosotros la calificaríamos hoy en día, acostumbrados a sonidos de CD y esas cosas, donde aún el peor de los audios de YouTube es muy superior a cualquier audio de lo que se veían, por ejemplo, 50 o 60 años atrás. Estamos hablando de audios que están recortados y demás, ¿no? Sin embargo, son muy buenos. Acostumbrado a eso, la cinta tenía un poco de ruido, por ejemplo, pero no nos olvidemos que una gran cantidad de música ha sido grabada en cinta, y después, o sea, el máster se hizo en cinta, y después se pasaba a un disco de vinilo. Bueno, inclusive los primeros compact discs se grababan en cinta magnética. La cinta magnética de buena calidad, 1 pulgada, sin filo muy ancho y por lo tanto una relación señal-ruido muy buena. Pero bueno, lo interesante es que estaba disponible este sistema desde 1935, que lo introduce una compañía alemana llamada AEG. Ya en los años 50-60 se populariza la cinta de 1/4 de pulgada, 6 milímetros, que es una cinta que, bueno, era suficientemente accesible como para que mucha gente pudiera tener un magnetófono y poder grabar. Por ejemplo, un músico podía grabar sus interpretaciones. Interesante, podía borrarlo también. O sea, este medio es un medio que se puede borrar. Se puede grabar y borrar para volver a grabar otra cosa encima. Entonces, bueno, esto se populariza en los años 50 a 60. Pero todavía esto es un elemento demasiado grande. Tiene la particularidad de que es difícil, es pesado, difícil de trasladar, es caro, o era caro. Entonces, era necesaria alguna otra variante sobre lo mismo. O sea, muchas veces, digamos, está el invento inicial, ese es el que da el gran paso, pero después hay adaptaciones para hacerlo más flexible y más versátil, y que alcance una mayor cantidad de personas, ¿no? Bueno, en 1952 se introduce un tipo de cassette llamado magazine. Este magazine es una cinta sin film, significa que en algún lado está pegada y se puede reproducir en forma permanente. Tenía 8 pistas o 4 pistas. Esto significa que en la misma cinta había a veces 4 y a veces 8 materiales diferentes, lo cual permite aprovechar mejor la capacidad de almacenamiento. Hay que aclarar que cuanto más cantidad de pistas, menor es la calidad que se consigue el audio. Eso es un audio que tiene más ruido. O sea, cuanto más ancha es la pista, menos ruido tiene la cinta. Entonces, este magazine se ha usado mucho en autos, por ejemplo, en los reproductores de autos. En los años 60, 70 todavía se siguen usando. Esto desapareció, no desapareció. Hoy es un elemento de museo. Pero en 1963 se introduce por primera vez el cassette compacto. Probablemente mucha de la gente que me escucha no lo llegó a conocer. Si bien todavía existe el cassette compacto, pero no tiene la misma difusión, por ejemplo, de otro medio que renació, que es el vinilo. Bueno, el cassette compacto, que tuvo su auge en los 70 y 80,
y que se siguió prolongando, inclusive hasta el comienzo de este siglo XXI, permitía, digamos, facilitar muchísimo la carga y la protección inclusive de la cinta, porque la cinta está protegida dentro de una cajita, que es el cassette, se carga muy fácilmente en portacassette y se reproduce y permite reproducir o grabar. El botón rojo, el famoso botón rojo que tienen todos estos equipos, es el botón de grabación. Se permitía grabar. También permitía borrar, o sea, grabar, borrar y reproducir. Bueno, esto sí se popularizó muchísimo, porque eran equipos baratos, efectivamente, no eran tan baratos, pero eran equipos bastante económicos comparados, por ejemplo, con un grabador de cinta de 4 pulgadas. Esta es una cinta mucho más pequeña, tiene algo así como 3,75 milímetros el ancho de la cinta. Y permite 2 canales, o hasta 4, o sea, 2 estéreos, ¿no? Bueno, era reversible, o sea, lo puedo dar vuelta, saco y lo doy vuelta, y permite entonces reproducir una mayor cantidad de información musical. Un problema que tenía el cassette es como el espesor, el ancho de la cinta era pequeño, nos encontramos con que tenía mucho ruido. Entonces en 1965, Dolby, un laboratorio, introduce un sistema de reducción de ruido. Muy interesante. O sea, el ruido es más perjudicial cuando el nivel de la señal es bajo. Es decir, en lo que en música se llama un pianísimo, ahí el ruido se nota más. En un fortísimo no se nota tanto porque el fortísimo de la música enmascara el ruido de la cinta. Pero cuando el volumen baja, estamos en una parte tranquila, muy suave, el ruido de la cinta se nota. Y también se nota, por supuesto, en los intervalos entre dos piezas musicales, los silencios, ¿no? Bueno, el Dolby lo que hacía era analizar si la señal que estaba entrando era débil. Esa moto me mascaró todo. Bueno, lo que hacía el Dolby era analizar si la señal que ingresaba era débil o fuerte. Si era débil, la amplificaba antes de grabar. Si era fuerte, no hacía nada. Y después al reproducir, lo que hacía era hacer lo contrario. Es decir, atenuar lo que había sido amplificado y no hacer nada en lo que no había sido amplificado. Entonces permitía, digamos, grabar en condiciones óptimas y después reproducir en las condiciones favorables para la visión humana. O sea, los fortísimos se escuchan como fortísimos, los pianísimos se escuchan como pianísimos. Siempre y cuando uno ponga el decodificador Dolby en la reproducción. Si uno no lo pone, va a escuchar todo bastante más fuerte. O sea, lo que era débil va a pasar a ser mediano, lo que era fuerte va a seguir siendo fuerte, lo que era muy débil va a pasar a ser mediano. Con lo cual se pierde lo que se llama rango dinámico. O sea, la diferencia entre los niveles bajos y los niveles altos, que son muy significativos en muchos tipos de música. Bueno, con este sistema se logró, digamos, un rango dinámico de 80 decibeles, que es muy satisfactorio, y eso hizo que se popularizara muchísimo el cassette. Inclusive se vendían cassettes pregrabados con música, todo tipo de música popular, música clásica, jazz, es decir, todo lo que uno se le puede ocurrir, inclusive audiolibros, o sea, libros leídos, ¿no? Cassette. Se conseguía todo eso. En 1979 se introduce el Walkman. O sea, el grabador se reduce a un tamaño tal que es casi del mismo tamaño que el cassette, o sea, un poquito más grande que el cassette. Esto fue una revolución, porque instauró, lo que después se vendría a popularizar, que es poder llevar la música a todas partes, junto con el auricular.
el auricular existía desde hacía muchos años, pero en este caso el auricular con un Walkman permitía escuchar música en la calle, en el colectivo, en todas partes. Como los niveles sonoros necesarios para poder contrarrestar el enmascaramiento que produciría, por ejemplo, el ruido en colectivo son muy altos, esto supuso un riesgo auditivo. Es una cosa que verdaderamente fue peligroso, a tal punto que cuando se empezó a comprobar esto, que escucha varias horas por día de música muy fuerte, había gente que era prácticamente adicta a esto, ¿no? Se escuchaba con auricular, o sea, nadie le podía protestar porque desde afuera no se escucha, se escuchaban todo el tiempo música muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para poder enmascarar los ruidos ambientes, con lo cual, además de producirse una disociación entre la realidad auditiva que se está escuchando y lo que estamos, digamos, el ambiente en el cual estamos inmersos, además de eso se producía riesgo auditivo. Cuando se descubrió esto, los equipos empezaron a traer advertencias para que la gente no subiera tanto el volumen, hablaban de riesgo auditivo y demás. Bueno, esto, digamos, también fue revolucionario y hoy en día se sigue usando, digamos, no el Walkman, pero sí la idea detrás del Walkman, de poder llevar la música a todas partes. Bueno, acá está, digamos, el resumen de esto, ¿no? Se puede escuchar en cualquier lugar, se incorpora el ruido ambiente, se aísla del entorno, es un aislamiento de la realidad acústica del entorno, para pasar a la realidad acústica que sale de lo que está grabado, y la propensión a escuchar a altos niveles. No sabemos hasta qué punto esto puede haber tenido, digamos, un impacto en digamos, la proliferación de los altos niveles sonoros, ¿no? Porque al generar el acostumbramiento a los altos niveles escuchados con este tipo de medios, eso pudo haber llevado también a un incremento de los niveles, por ejemplo, en todo lo que son recitales, discotecas, etc. Es un tema que sería interesante investigar. Solo lo tiro como una hipótesis posible. Bueno, hasta que llegamos a 1982, donde se introduce el compact disc. Esto fue verdaderamente revolucionario en muchos aspectos. Primero, introduce la tecnología digital. Aclaremos que la tecnología digital se venía usando ya. Por ejemplo, había un célebre tipo de grabador que era el ADAT, ¿no? Que grababa digitalmente en una cinta de video. O sea, grabar digitalmente requiere lo que se llama un gran ancho de banda. El cassette común no tiene ese gran ancho de banda, pero el cassette de video sí lo tiene porque el video requiere más ancho de banda que el audio. Entonces, se las ingeniaron para meter, digamos, audio como si fuera video. Pero después, por supuesto, codificándolo como audio. Bueno, no sé si me están escuchando porque acá me dice que mi conexión es inestable. Bueno, la tecnología digital. Lectura óptica, otro gran avance, con un láser. ¿Qué permite la lectura óptica? Permite, como el láser puede llegar a ser muy delgado, extremadamente finito, permite una gran densidad de información. Entonces el láser va leyendo información que está en pequeñas cavidades, obviamente no se ven las cavidades porque son microscópicas, hay que mirarlo con un microscopio muy potente para poder ver las cavidades. Entonces la luz incide sobre esas cavidades y cuando incide sobre una fosa o cuando incide sobre un valle arriba de la fosa, no pasa nada, pero cuando incide en digamos, en la interfaz entre una fosa, o sea, la pared vertical entre una fosa y el valle que está arriba,
lo que termina ocurriendo es una cancelación de las dos ondas luminosas y produce una oscuridad. O sea, bueno, con zonas de luz y zonas de oscuridad logran codificar digitalmente el sonido. No solamente eso, tiene algo que ningún otro mecanismo anterior tenía, que es una gran cantidad de redundancia. ¿La redundancia qué es? Es almacenar la misma información más veces. No solamente una vez, sino más veces. Acá estoy, digamos, abusando mucho de la explicación sencilla. No es tan así, no es que yo ponga la misma información varias veces, sino que lo hago de una manera mucho más ingeniosa. O sea, poniendo más información que la original, uno logra un equivalente que fuera varias veces. ¿Por qué sería interesante esto? Porque eso permite el otro paso, que es la corrección de errores. La densidad de información en un compact es enorme. O sea, hay una cantidad gigantesca de bytes. Alrededor de 650 millones de bytes. Y cada byte además tiene 8 bits. O sea, que estamos hablando de, no sé, varios miles de millones de pequeñas fosas acá adentro. Es muy fácil que cualquier huella digital, cualquier pequeña rayadura que se produzca en el medio, arruine una cantidad importante de información y lo haga totalmente inútil, o se produzca un ruido horrible cuando se reproduce. Bueno, la corrección de errores permite eso, o sea, es tolerante frente a rayaduras. Por ejemplo, permite una rayadura de varios milímetros sin perder información. ¿Por qué? Porque la información está puesta en otro lado. O sea, es como que la información está repartida en un área más grande que la que aparenta. Bueno, esto es una cosa muy importante y permitió un medio que ya tenía la característica de que era perfecto con respecto a lo que el oído es capaz de discriminar. Bajo ruido, baja distorsión, gran rango dinámico. Para comparar, 16 bits, que es lo que tiene cualquier CD, o sea, cada dato, digamos, que se almacena tiene 16 bits, o sea, 16 ceros y unos. Esto implica 96 decibeles de rango dinámico. O sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo es 96 decibeles. El oído humano, en teoría, permite un poco más que esto. Pero en teoría, en la práctica, en condiciones normales de escucha, esto recontra sobra para cualquier experiencia en la música. Y de hecho, en la música, el rango dinámico siempre es menor que esto. Por ejemplo, para que se dé una idea, si yo estuviera escuchando a 106 decibeles, que es un nivel extremadamente intenso, ¿qué va a ocurrir si yo escucho ese nivel? Bueno, además de poner en riesgo mi audición, ¿no? El mínimo va a ser 20 decibeles. Resulta que la música, en general el mínimo es de orden de 40 decibeles. Cuando uno toca en una guitarra, digamos, uno de los instrumentos más suaves que hay, un recontra pianísimo, ahí tenemos 40 decibeles de ese orden. Entonces, cualquier, digamos, rango dinámico de la música normal está cubierto por esto, por estos 96 decibeles. La distorsión, bajísima, a tal punto que ya no depende del medio, como si dependía, por ejemplo, del vinilo. O sea, el vinilo, si yo tengo niveles muy altos, empieza a distorsionar. En este no. La distorsión va a estar en el resto del equipamiento, o sea, ya no en el medio de grabación. Va a estar en todo lo que es, digamos, amplificador, los micrófonos, el parlante, pero no en el medio. O sea que el medio ya alcanza un nivel de perfección que es insuperable, mejor dicho, es superable, pero la superación es irrelevante porque no va a producir ninguna ventaja sobre lo que el oído percibe. Bueno, el compact disc original no permitía grabar, pero más adelante empiezan a aparecer los discos grabables, que al principio eran muy costosos. Por ejemplo, un disco de los años 90, un disco grabable de los años 90 podía costar $50. Es una barbaridad. Pero sin embargo, permitía que alguien grabara en un compact disc una música con alta calidad.
Bueno, en 1984 el Walkman pasa a ser Discman ahora, es decir, tenemos un reproductor de discos compactos, CD, del tamaño un poquito mayor que el propio disco. Inclusive hay algunos que son redonditos y tienen casi la forma del disco, casi el tamaño, digamos, del disco, ¿no? En 1992 aparece el minidisc, que fue también un elemento que duró durante más de casi 2 décadas, que es como un CD, pero que es regrabable. También es un logro tecnológico extraordinario. O sea, en el minidisc aparecen también tecnología digital. O sea, se graban números, no una versión analógica del audio. Es regrabable 1.000.000 de veces. Usa un efecto que se llama efecto Kerr, que es magneto óptico. ¿En qué consiste este efecto? Bueno, cuando uno calienta un material magnético, por ejemplo un imán, a una temperatura muy alta que se llama temperatura de Curie, el material se vuelve muy susceptible, muy fácilmente susceptible a cambios de su magnetismo. Entonces, se lo calienta con un láser y se lo magnetiza con un, con un campo magnético. Y después se enfría. Al enfriarlo queda magnetizado. Y el otro gran avance que tuvo el minidisc fue la compresión de datos psicoacústica. ¿Esto qué significa? Bueno, para decirlo de una manera rápida, el oído no escucha todo lo que está en el audio. Hay cosas que no las escucha porque están enmascaradas por otras cosas. Por ejemplo, si uno tiene en el medio de un concierto de rock, tiene, por ejemplo, un papelito de caramelo, y lo abre, nadie lo va a escuchar. Porque estamos hablando de valores de nivel de presión sonora muy altos, que enmascaran ese ruidito. Si en cambio uno está escuchando en una sala de concierto clásico una pieza tranquila, y escucha el ruidito famoso de los caramelos abriéndose en un teatro, bueno, eso puede ser muy irritante. Entonces este es el efecto de enmascaramiento. Esto que puse un ejemplo extremo es válido con los propios sonidos que aparecen dentro de un material musical. Entonces la compresión de datos psicoacústica lo que hace es eliminar aquellos datos que no se van a escuchar, aquellas partes o porciones del sonido que no se van a escuchar. Es toda una teoría bastante elaborada, yo lo digo así muy rápido, pero es complicado, no es complejo. Pero se consigue de esa manera reducir información. ¿Por qué digo que esto es revolucionario? Porque esto después terminaría derivando en lo que hoy en día es el MP3 y todos los métodos que se utilizan para comprimir audio. Acá es interesante mencionar que en el 77 aparece la primera computadora personal, Apple, y en 1981 su versión IBM. Y esto da pie a que en 1987 aparezca digital en las computadoras. En 1989 una empresa, Sound Blaster, introduce una placa para colocar en las computadoras, que al principio era de baja calidad. Para que se den una idea, la calidad era con un rango dinámico de 48 decibeles. Comparen con 96 decibeles, que es el Compact Disc, el doble de calidad que la Sound Blaster. Los dos tienen sonido digital, pero la Sound Blaster tenía solamente 48 decibeles. Esto quiere decir que si yo tengo un sonido, por ejemplo, de 98 decibeles, que es bastante intenso, me queda un nivel mínimo, un nivel de ruido de 50 decibeles, que es totalmente audible. O sea, el ruido de 50 decibeles es más alto que el ruido ambiente que hay en la habitación. Puede llegar a ser
45, menos, 40. Y sin embargo, el ruido de esta placa equivalía, por ejemplo, a 50 decibeles. En 1989, Oscar Bonello, un ingeniero argentino, crea un sistema basado en computadoras personales llamado Audicom, que incluye la compresión digital para radioemisoras automatizadas. Es decir, ¿en qué consiste esto? La música está en un disco duro y reproducida, pero reproducida a través de, digamos, una computadora. El problema es que los discos duros de la época tenían poca capacidad. Entonces, con esto se logra una compresión digital. Fue el primer dispositivo en el mundo que incorpora esta tecnología. Después esto fue tomado por otros equipos de investigación y bueno, generaron el MP3. Esto ocurre en 1994. Y acá podemos hablar de que empieza el retroceso. O sea, hasta ahora íbamos aumentando el nivel. Ahora empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque el MP3 tiene, digamos, la característica de que pierde información al comprimir, pero permite, por otra parte, su transmisión por internet, vía streaming, lo que estamos haciendo ahora nosotros. No es exactamente MP3, pero es una cosa similar. Y también permite almacenar mucha información en un dispositivo muy pequeño, entonces aparecen los llamados MP3 o MP4s, que son pequeños dispositivos que almacenan la información musical o de sonido en una cosa que tiene un tamaño de un pendrive, por ejemplo. Bueno, y acá es donde podemos introducir la nueva tecnología, que es justamente la memoria flash. Esta ya no tiene partes móviles, o sea, empieza a ser realmente electrónico esto. Se empieza a ver almacenamiento de información en un medio electrónico. Aparecen las memorias internas en 1984, las tarjetas de memoria en 1999, la memoria USB, el pendrive, en 1996, discos de estado sólido, muy famosos actualmente porque permiten aumentar la velocidad de carga de programas y todo eso, en 1995. Estas memorias internas se usaron en algunos grabadores, por ejemplo, grabadores tipo periodista. ¿Por qué? Porque eran muy pequeños. Después, digamos, hay otros medios que no usan, digamos, medios electrónicos, por ejemplo, discos rígidos, que son de una capacidad mucho mayor en esa época, ¿no? Hoy en día hay discos de estado sólido que tienen una capacidad muy alta, pero en esa época las capacidades de los elementos de estado sólido eran muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, este yo lo usé mucho, este dispositivo, porque me permitía grabar ruido y después analizarlo en un disco rígido, o sea, tiene un disco rígido. Después fue aumentando la capacidad de estas tarjetas. Y hoy en día, por ejemplo, una tarjeta de 32 GB permite 50 horas en calidad compact disc. Entonces aparecen grabadores como este, que aún hoy en día los uso, porque son grabadores que permiten una tarjetita SD poder almacenar una cantidad de información muy grande. Ya les digo, 50 horas de grabación de calidad compact disc. Aparecen también los reproductores tipo MP3, MP4, basados en eso, con lo cual el famoso Discman ahora se redujo a un tamaño de un pendrive. Entonces la gente lo escucha, digamos, por la calle, del bolsillo, o directamente colgando, con un auricular. Bueno, vamos ahora, ya acercándonos a las últimas etapas de la charla, a los últimos temas, ¿no? Que son como unos temas variados o misceláneos sobre el tema de esta tecnología. El primero es, ¿qué es la alta fidelidad? Bueno, la alta fidelidad es una palabra confusa,
porque tiende a sugerir algo que no es. Este concepto se introduce en la norma DIN en 1966 para equipos de audio en general, equipos de alta fidelidad, así se llamaban, ¿no? Ahora, este tipo de normas a lo que se refiere es a respuesta en frecuencia, distorsión y ruido. No se refieren a la calidad de la escucha. Esto es importante distinguirlo, porque si bien la calidad de la escucha se va a ver, digamos, favorecida por una mejora en estos parámetros, por ejemplo, una mejor respuesta en frecuencia, potencialmente me da un mejor sonido. Una menor distorsión y un menor ruido potencialmente me dan un mejor sonido. Pero también depende de qué es lo que grabé. Si yo puedo haber grabado un sonido que ya venía ruidoso, y el equipo puede ser perfecto, pero bueno, el ruido que quedó grabado. No fue culpa del equipo, fue culpa de que yo grabé, por ejemplo, un concierto en el cual había gente hablando, o gente haciendo ruido con el papelito de caramelo, etc. Entonces, esta norma, se separa de lo que es lo que el imaginario popular da por sentado, que es que el sonido reproducido sea indistinguible del que había en el momento de grabarlo. O sea, si a uno le preguntan eso, que es, digamos, alta fidelidad, y no está muy especializado en el tema, va a contestar eso, o sea, que sea lo más fiel posible al original. Pero esto no es posible, y de hecho tampoco es deseable que sea así. Una pista para entender esto es lo que dije recién, o sea, si yo grabo un recital in situ, lo más probable es que el sonido sea bastante deplorable, porque va a haber ruido ambiente. Yo lo estoy grabando a lo mejor desde mi asiento en la platea, y estoy escuchándolo, digamos, con ruido ambiente, con gente que habla por ahí, o que dice algo, que susurra, en el mejor de los casos, que abre su caramelo. Bueno, eso no es lo que yo quisiera preservar. Yo quisiera preservar solo la música. Entonces, aunque los micrófonos sean los mejores micrófonos que se puedan conseguir, el resultado de grabar directamente puede ser decepcionante. Y acá hay una cosa interesante. Cuando yo escucho música, la escucho con un aparato auditivo y un cerebro que son extraordinarios para eliminar el ruido. O sea, no escucho el ruido del tránsito, pero sí escucho el ruido de la guitarra. O sea, en realidad sí lo estoy escuchando, pero lo estoy eliminando, pues el cerebro lo está eliminando. O sea, el oído proporciona la información, pero el cerebro es el que es capaz de discriminar esto con respecto a esto. Aparte, otro problema es que muchas veces, por distintas razones, los músicos deben grabar separadamente, con una técnica que se llama overdubbing. Y después, las pistas que grabó cada músico individualmente se alinean o sincronizan y se mezclan para obtener el resultado final. Acá tenemos una imagen. O sea, este músico en un estudio está grabando mientras escucha otra cosa. O se prepara para grabar mientras está escuchando otra cosa. También otra cosa que hace que no sea lo mismo tomar el sonido directo que tomar, digamos, un sonido modificado, es que se pueden agregar efectos. Por ejemplo, compresión dinámica. La compresión dinámica permite, por ejemplo, emparejar lo que el oído empareja solo cuando escucha hablar normalmente. O sea, si yo escucho a una persona hablar y la persona en determinado momento es muy elocuente y habla mucho más fuerte, yo eso lo voy a interpretar como un signo de elocuencia, pero no me va a molestar, digamos, estoy escuchando. En cambio, si yo escucho, si yo estoy escuchando, digamos, una grabación de eso, el oído y el cerebro perdió una cierta información, la información del sonido natural, que me permite a mí pasar por alto esos pequeños defectos. Y van a aparecer
niveles muy altos comparados con otros niveles muy bajos que están por ahí cerca. Entonces, la compresión dinámica permite emparejar eso. Es un efecto que se usa. No solamente para las voces, sino también para algunos instrumentos. También se puede agregar reverberación artificial para simular un ambiente específico que nos interese. Bueno, todas esas cosas hacen que virtualmente nunca las grabaciones comerciales sean correspondientes al sonido que había en el momento de grabar. Entonces, la alta fidelidad es un conjunto de digamos, parámetros técnicos. No es, digamos, lo que yo escucho con una calidad igual a la original. En realidad, auditivamente es una calidad mejor que el original. Pero eso no es por la alta fidelidad, sino es por todo lo que se hizo con la ingeniería de sonido en el medio. Entonces, lo que se busca es una experiencia de escucha agradable y convincente, o sea, que yo crea que es la realidad. La alta fidelidad es solo un ingrediente de esto. El otro ingrediente es toda la ingeniería de sonido que está atrás. Otro punto. ¿Se puede hablar de un sonido puro? O sea, muchas veces se escucha las discusiones sobre, por ejemplo, si el sonido del CD o el sonido del vinilo son sonidos puros. Entonces, ¿qué es un sonido puro? Desde el punto de vista técnico, un sonido puro es un sonido que no está contaminado con ningún elemento indeseable. ¿Cuáles son los elementos indeseables en el sonido? Distorsión y ruido. Esos son los peores que me afectan al sonido. Acá vemos en la imagen la diferencia. O sea, la señal es una onda acá, lo más linda. Cuando la distorsiono, hay partes que se recortan. Y en cambio, cuando le agrego ruido, queda sucia la onda. O sea, todas estas oscilaciones parásitas que hay alrededor de la onda original son ruido. ¿De dónde sale el ruido? Bueno, de muchas cosas. O sea, primero, ¿qué es? Es un sonido extraño que se superpone al objeto de escucha. Se puede originar en varias cosas. Por ejemplo, el propio ruido ambiente es ruido. También puede originarse en el procesamiento posterior. O sea, yo puedo agregar ruido en la mezcla, en la grabación, en los efectos, en la amplificación. O sea, tendencia tecnológica es que cada vez hay menos ruido en todos estos procesos. O sea, cada vez son mejores los equipos, hoy en día son virtualmente perfectos. Entonces cada vez tenemos menos ruido. Pero siempre hay ruido. También a veces se puede agregar ruido, es una cosa poco conocida en general, pero que se hace todo el tiempo, agregar ruido para mitigar una pequeña distorsión que produce la digitalización del sonido. O sea, la digitalización del sonido reemplaza el sonido por números. Esto termina agregando una distorsión. Y esa distorsión a veces se corrige agregando un pequeño ruido. Muy pequeño, pero suficiente como para eliminar el problema. La distorsión en general es peor que el ruido. O sea, el ruido estamos acostumbrados, porque ¿cuándo se produce una distorsión? Se me refiero a la naturaleza, ¿no? Cuando los sonidos son muy intensos, se produce distorsión. El propio oído distorsiona un poco, sobre todo a niveles muy altos. Pero en general, para los sonidos normales no estamos acostumbrados a la distorsión, pero sí estamos acostumbrados al ruido de viento, ruido de los animales, del mar, o sea, todo eso produce ruido, la lluvia. Estamos acostumbrados, o sea que es como que la evolución del oído nos protege, nos ha protegido, nos ha dado medios como para corregir el problema del ruido, como mencionaba recién en esa imagen del oído, ¿no? O sea, lo descartamos automáticamente. Entonces, por eso es que nos resulta menos desagradable el ruido que la distorsión. La distorsión, por ejemplo, puede arruinar el sonido de tal forma que no podemos distinguir o separar, digamos, los sonidos. Si escuchamos dos sonidos, dos instrumentos, por ejemplo, no podemos descomponerlos mentalmente en los dos sonidos. Escuchamos como una cosa latosa. Y bueno, como decía recién, por encima de un cierto nivel sonoro, del orden de 90 decibeles, ya el oído empieza a distorsionar.
y no podemos hacer nada desde el punto de vista del audio para eso. No hay sistema de audio que sea capaz de corregir ese problema. Lo único que podemos hacer es bajar el volumen. Bueno, y para ir terminando, la paradoja al retorno del vinilo. Bueno, supongo que todos habrán visto alguna vez un vinilo, aunque sean películas. Muchos lo hemos usado durante décadas. Y hay muchos que los vuelven a utilizar o que los utilizan por primera vez en estos últimos años. ¿Cuál es la característica del vinilo? Bueno, desde el punto de vista tecnológico es una idea bastante simple. Tiene sus defectos, o sea, no es perfecto, pero ha coincidido con toda una época en la cual se generaron muchos fenómenos musicales importantes. Por ejemplo, se grabó muchísima música clásica, se grabó muchísima música popular, han aparecido grupos que son los Beatles, que han sido entrañables para muchas generaciones. Y bueno, de esa manera ha ocurrido, digamos, una incorporación del vinilo, que fue el elemento que permitió eso, en lo que es prácticamente la sociología de la música, de la percepción de la música. O sea, fue el primer medio que ha permitido una calidad verdaderamente convincente. O sea, hoy uno escucha un vinilo, aún un vinilo relativamente viejo, y todavía es convincente. O sea, uno escucha el ruidito de fondo y no es molesto, o no es tan molesto. A partir de 1990, el compact disc tomó una gran preponderancia, o sea, su perfección fue tan grande, desde el punto de vista tecnológico, que cualquier defecto que tuviera el vinilo quedaba enseguida en evidencia. Entonces, a partir de 1990, el vinilo fue decayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta 2006, donde prácticamente era muy poco el mercado del vinilo. Pero nunca desapareció del todo. A partir de 2006 es redescubierto y renace, a tal punto que se vuelve un objeto de culto. Su presencia en el mercado se incrementa exponencialmente con los años. O sea, se va incrementando enormemente y hoy en día, bueno, hay un auge bastante importante en lo que es el vinilo. A tal punto que hay gente que considera como que grabar un vinilo es un hito, digamos, en su carrera, o sea, haber grabado un vinilo. Hoy en día, ¿no? O sea, grabarlo ahora, me refiero en la época actual. Mucha de la gente que hoy, digamos, venera los vinilos, son gente que no los venera por una cuestión generacional, como vamos a ver enseguida. Bueno, por supuesto que no hay todavía competencia, creo que no la va a haber, porque pasa a ser un nicho en el mercado, con el CD ni con otras tecnologías como el streaming, que es lo que se está popularizando hoy en día. Pero como dije recién, hay un nicho importante. No es solo una cuestión generacional, es decir, los que vuelven al vinilo no son los que experimentaron el vinilo en la época de auge, de los 60, 70, 80 y hasta principios de los 90. No, se observa que los entusiastas se extienden a la generación de los millennials, o sea, que nunca vieron, digamos, la época de los vinilos, la época de oro de los vinilos. Nacieron después de la época de oro de los vinilos. Y sin embargo, empiezan a asimilarlos como un objeto de culto. Acá uno puede hacer varios análisis. Por ejemplo, la reconexión con el pasado no es solo por parte de aquellos que vivieron ese pasado, sino que es una reconexión que es como que el ser humano necesita volver, si no, no existirá la historia, por ejemplo. O sea, ¿por qué nos interesamos en la historia? Porque nos interesamos en lo que pasó antes, en preservar lo que pasó antes, de alguna manera. Bueno,
pasa una cosa parecida con el vinilo. Incluso, así como se vuelve, digamos, a los instrumentos originales, en la escucha, por ejemplo, de música barroca y música clásica, donde hay muchos grupos en el mundo que están usando para hacer sus grabaciones de instrumentos iguales o reproducciones de lo que se usaban en esa época. Estamos hablando de 1750, por ahí. Es decir, usan instrumentos similares o, si consiguen, que debe ser bastante costoso, instrumentos propios de la época. Porque de esa manera da la sensación de una mayor autenticidad. Bueno, eso es lo mismo que daría la impresión que pasa con el vinilo. O sea, que es, digamos, un medio que tiene mayor autenticidad para la música que circuló en la época de oro. Bueno, como conclusiones, podemos decir lo siguiente. El instinto musical del ser humano se combina con el instinto de supervivencia. Y en este caso, a través del intento de preservar, si no la propia vida, que es imposible, más allá de cierto límite, sí extender, digamos, un elemento muy importante para nosotros, que es la música, más allá del momento en que se produce esa música. Y ahí es donde empieza a aparecer el concepto de audio, de grabación, de registrar cosas, de preservar, de extender. O sea, por ejemplo, una partitura extiende la música y la existencia de instrumentos extiende, pero ¿qué nos daríamos hoy en día, por ejemplo, por escuchar una grabación de Bach, hecha por el propio Bach, de su música? Y bueno, eso no existe. Lamentablemente, la música, digamos, el audio que permite hacer eso hoy en día, surgió después de la muerte de esos autores. Pero bueno, toda esta cuestión ocurrió ya desde la prehistoria, como vimos, o sea, la posibilidad de imitar y de esa manera preservar de alguna manera los sonidos que produce el propio ser humano con su voz. Primero entonces esos sonidos, después lo abstracto de esos sonidos, por ejemplo, como decía recién, la partitura es una versión abstracta de esos sonidos que nos permite después regenerarlo. Y finalmente, una específica interpretación, una que se dio en un determinado momento, o sea, que grabó un músico, por ejemplo. Bueno, y esto fue evolucionando y evolucionando hasta que se logró el sonido perfecto. Una vez que se alcanzó el sonido perfecto, que es el CD, ahí ya no interesó más el sonido perfecto, ¿sí? Interesaban otras cosas, por ejemplo la difusión, ¿no? O sea, la difusión masiva de la música a través de medios como bueno, discos, de streaming, internet, etc. Entonces, ya el sonido perfecto dejó de ser el objetivo porque ya se alcanzó, ya no hay nada que se pueda mejorar en ese sonido. Se pueden mejorar otras cosas, por ejemplo, los micrófonos se podrían mejorar técnicas para eliminar el ruido, si de hecho, por ejemplo, transmisiones como esta hacen eso, o sea, reducen el ruido, pero no de una manera muy perfecta todavía. O sea, son capaces de discriminar la voz de lo que es el ruido ambiente y permiten, digamos, una mejor transmisión. Esto seguramente va a ir mejorando en el futuro y va a haber unos micrófonos que van a captar solo la música. O sea, eso es indudable que va a ocurrir. Pero, digamos, ya se consigue una música virtualmente perfecta en cuanto a la forma en que está grabada. Bueno, con esto termino mi charla. Espero que les haya sido de provecho. No quiero dejar de agradecer a Elizabeth, Ignacio Suárez, que atendió todo lo que es la técnica. Bueno, no la puse a Carolina, pero también tendría que haberla puesto. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Quedo atento si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo que pido es que me la retransmitan. Buenísimo. Sí, sí, no te preocupes, Federico. Yo acá voy leyendo y te voy comentando. Tenemos un par de comentarios. La primera pregunta, primer comentario que compartieron es:
¿Cuál era la tecnología con que se grababa hacia 1910 en Buenos Aires? Los primeros discos de Agustín Barrios se grabaron allí y creí que eran discos de pasta grabados con esa tecnología en 1925. No conozco la respuesta, lamentablemente, pero supongo que habrá sido en disco directamente. O sea, una toma directa en disco y después reproducción de esos discos. Replicación. Bien. Perfecto. Después, Francisco M. pregunta, ¿se podría decir que respecto a la comparación entre el CD y el vinilo, la calidad de reproducción depende en realidad más del objeto emisor del sonido que del objeto que almacena los datos sonoros? Sí, la calidad del objeto que produce el sonido siempre es esencial, pues en cualquier medio, porque yo no puedo, por ejemplo, supongamos que tengo una guitarra que suena mal, tocada por alguien que no sabe tocar la guitarra. No hay nada, ni micrófono, ni audio, ni nada, ni inteligencia artificial que pueda mejorar, digamos, lo que se grabó mal grabado. Lo mismo, si yo grabo en un ambiente con mucho ruido, es muy difícil, o sea, se puede eliminar un poco de ruido, pero es muy difícil lograr la perfección. Ahora, si hablamos del medio en sí, el vinilo tiene menos calidad, efectivamente, que el CD. O sea que realmente hay una diferencia en el medio. Si yo podría grabar, por ejemplo, una grabación muy buena en un vinilo y una grabación muy mala en un CD, bueno, ahí sería mejor lo del vinilo, obviamente. Ahí va, perfecto. Bueno, después no hay más preguntas por YouTube. Hay un comentario de Cristian que dice, el peor ruido para mí es que te hablen más rápido de lo que puedes procesar lo que dicen. O si hablan con bajo nivel de contenido útil, mil palabras que no dicen nada. Es una especie de comentario que se fue compartiendo por ahí por la transmisión de YouTube. Después Bueno, no sé si alguien más... Espero no haber sí. sido yo, que no se refiriera exactamente a mí, aunque puede ser porque hablo Bueno, rápido. no dijo nombres, fue como un comentario. También Cristian acaba de escribir qué pasó con la tecnología de ionizar el aire para hacerlo vibrar. Bueno, existe toda una serie de experiencias en el sentido de que hay, por ejemplo, micrófonos térmicos, está también, bueno, los parlantes de plasma, que son lo que él dice, pero a la fecha actual son muy, muy inferiores en cuanto a la calidad que se puede lograr con respecto a cualquier otro medio de los que existen, digamos, corrientemente, como el parlante común o como las pantallas planas de parlantes capacitivos y cosas así. Es decir, son como experimentos, digamos. O sea, son demostraciones de que es posible hacer eso, pero por lo menos al momento actual no hay un perfeccionamiento que permita pensar en su uso con una buena calidad en audio. De hecho, yo creo que el plasma nunca podría ser demasiado bueno porque va a tener mucho ruido. O sea, el plasma es, digamos, un medio que tiene ya por sí mismo mucho ruido. Entonces, eso es una cosa que no vamos a poder evitar nunca en ese tipo de transductores. Bien, bueno, por ahí quedaron los comentarios y las preguntas, así que creo que bueno, podemos ir cerrando. Agradecerte a ti, Federico, por acompañarnos y por haber aceptado nuestra invitación una vez más. Y nada, agradecerte y bueno, comentarles a todos, también agradecer a quienes que estuvieron acompañando durante toda la transmisión en YouTube. Y bueno, que estén atentos a más invitaciones y a más eventos junto con Federico, que seguramente no va a ser la última oportunidad. Así que bueno, nuevamente Federico, muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Bueno, no hay por qué, y bueno, muy agradecido por la invitación y por todo lo que se hizo para poder implementar la transmisión. Gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, que estén muy bien.